Un placer volver de nuevo en septiembre y teneros por aquí para daros a conocer nuestras novedades y bueno, y todo el trabajo que hemos estado realizando estos últimos meses y queremos compartir con vosotros. Hoy vamos a tener el gusto de presentar a tres autoras de un libro coral que hemos publicado recientemente, que se titula Conócete aquí y ahora. Un libro que trata sobre los temas más recurrentes en terapia actualmente y, como digo, lo han escrito entre 10 psicoterapeutas y psicólogos, y hoy vamos a tener con nosotras a tres de ellas. Vamos a tener a Laura, que la estoy invitando aquí a entrar al directo, a Laura Fernández, vamos a tener también a Cristina Príncipe y vamos a tener también a Ana Oria. Mientras ellas se conectan, os cuento un poco de qué va la historia. Este libro, como os digo, trata sobre los temas más recurrentes en terapia ahora mismo. Hay profesionales de la Gestalt también implicados en este libro y van a darnos su perspectiva sobre algunos temas como puede ser, por ejemplo, la ansiedad o la gestión emocional, las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Entonces, bueno, mejor que os lo explique yo, va a ser que os lo expliquen ellas mismas, que me imagino que estarán a punto de entrar. Aquí tenemos a Cristina, que está a punto de incluirse, de integrarse en este directo, a ver si nos deja hacerlo. Voy a invitarlas de nuevo, a ver si les llega la notificación ahora. Aquí tenemos a Ana, aquí tenemos a Laura y aquí tenemos a Cristina. Espero que puedan hacerlo pronto y si no, bueno, pues si no, paramos 5 minutillos y volvemos a empezar de nuevo hasta que lo tengamos controlado. Hola, Hola, por aquí te tenemos ya. ¿Qué tal, hola, Ana? ¿Cómo estás? muy bien, mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación y con muchas ganas de compartir. Así Claro que que sí. Nosotros encantada. también tenemos muchas ganas de que vosotras nos contéis vuestro testimonio sobre cómo ha sido escribir este libro y bueno, sobre qué proyecciones tenéis con respecto al mismo. Mira, por aquí tenemos también a Laura. Hola Laura, ¿qué tal? Bien, Cristina estaba con problemas de comunicación porque no podía aceptar la llamada, pero bueno, a ver. A ver si, bueno, voy a enviarle de nuevo la invitación, a ver si esta puede unirse. Esperemos Va, que sí. Bueno, esos son los problemillas del directo que se dice siempre, es normal. Pero lo importante es sí, que, bueno, que podamos unirnos todas y bueno, que podáis hablarnos tranquilamente de este libro. Si os parece, esperamos a que Cristina se una, sí. que, que le envío yo de nuevo esto, la invitación, a ver si le aparece y puede meterse de una y ya empezamos, ¿vale? Cuando Cristina esté también con nosotras. Vale, gracias. A la segunda vez me he podido conectar, pero no sé, no. No te lo permitía la primera, ¿no? Yo, bueno, a Cristina me está saliendo aquí que está teniendo también problemillas, así que la estoy invitando, le estoy enviando la invitación. De nuevo, confiemos en que pueda hacerlo. Sí. Aquí. Hola, Hola, Cristina, ¿qué tal? al fin. Por fin ya estamos las cuatro. No os preocupéis que esto pasa siempre y nuestros espectadores y espectadoras están acostumbrados a este tipo de situaciones porque es muy habitual, ¿vale? ¿Qué tal estáis? Os preguntaba. Ah, muy bien, muy Bien, bien. 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 Bien, pues como decía, bueno, venía presentando brevemente vuestro proyecto. Hemos dicho que se titula Conócete aquí y ahora y es una especie de guía donde reflexionáis sobre los 10 temas más recurrentes en terapia. Lo habéis escrito un conjunto de 10 psicoterapeutas y psicólogos y hoy tenemos aquí a tres de vosotras. Como hemos dicho, Laura, no sé si sale en el mismo orden para los demás que para mí, pero Laura es la que sale en la pantallita de abajo a la izquierda, Cristina abajo a la derecha y Ana en la parte superior. Y bueno, quería presentaros, pero mejor que la hagáis vosotras mismas, ¿no? No sé si os parece y así os conocemos un poquito más. Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias por organizar este directo. Y también, antes que nada agradecer a Ediciones Carena, ¿vale? Pero realmente y de mucho corazón, agradecerlo porque nos han tratado genial, se han interesado por el libro desde el inicio, bueno, han sido muy amables, todas, tú, Bea, Adrián, Sandra, José, no me quiero dejar a nadie, perdón, algo ahora justo me dio No te preocupes. lo típico. Bueno,
Yo soy Laura Fernández, soy psicóloga, soy argentina, pero en el 98 me vine a vivir a Barcelona. Aquí me formé como psicóloga en Buenos Aires y aquí me seguí formando en terapias humanistas, ¿vale? Y en el 2006, hace unos 15 años, abrimos este centro, PSI, que en principio estaba yo, vino Cristina, vino Esther, que son autoras del libro, y luego vinieron los otros también psicólogos y psicoterapeutas que participan en el libro. Y bueno, esta es un poquito la historia de cómo estas 10 personas nos juntamos, que ahora somos más en el equipo, más de 10, para dar forma a este proyecto, que fue una idea de Cristina, que ahora lo cuentas tú, Cris. Qué Vale. interesante, cuéntanos, Cristina. Y bueno, yo soy Cristina Príncipe, también llevo 18 años de psicoterapeuta. También vine en el 98 a Barcelona, yo estudié, soy de Cádiz, estudié en Granada y me vine aquí y conocí justo el año que llegamos las dos, el mismo año, y nos conocimos y bueno, pues nos hicimos amigas de muy pronto, es una de mis primeras amigas. Y luego pues empecé a trabajar con ella sí en 2006 y también colaborando con otras entidades y formándome y bueno, y la verdad es que muy contenta de este equipo que se ha ido montando, ¿no? Porque es una calidad humana, muy buen ambiente, somos como una familia, ¿no? Yo también quería recalcar esto que ha dicho Laura, ¿no? También de Ediciones Carena, porque ha sido parte de la creación del libro, o sea, sin Carena no estaría este libro tan bien como está, ¿no? Porque han colaborado en toda la edición, en todo, muy bonito. Y la importancia de la calidad humana, ¿no? Eso como nuestro equipo y ahí se nota luego en el resultado y en lo que podemos transmitir a otras personas, ¿no? Entonces, el libro, ¿cómo surge? La idea, pues, yo en terapia veíamos mucho que gran parte del tiempo hacemos pedagogía sobre los temas que la gente les preocupan, ¿no? Y porque socialmente no nos educan, no nos enseñan a gestionar emociones, a saber qué nos está pasando, cómo llevar las situaciones, ¿no? Y muchas veces nos bloqueamos y nos hacemos una bola impresionante de lo que nos está pasando. Entonces, mi reflexión era, ostras, hay muchas personas que no vienen a terapia y que estaría bien que pudieran entenderse un poquito, si simplemente a veces con entender un poco ya nos desangustiamos y poder compartirlo. Y también tenía claro que yo sola no quería hacer el proyecto, que me apetecía compartirlo y se lo propuse a Laura, que se emocionó y bueno, entonces empezamos ahí a coordinar las dos todo el proceso, ¿no? Y ha sido un viaje muy interesante. Sí. Qué interesante eso que me cuentas, porque era una de las dudas que yo tenía y que me planteaba, porque bueno, ¿cómo surge, no? ¿Cómo surge de entre 10 psicólogos y psicoterapeutas, como decía, escribir y elegir primero 10 temas sobre los que hablar? ¿Cómo decidís cuáles son los más recurrentes, cuáles son los más necesarios, ¿no? Y de qué forma nace esta idea de crear un manual para aquellas personas que no tienen acceso, como bien decís, a la terapia y que les pueda servir, ¿no? Tenemos también por aquí a Ana, que quería también que se presentase al menos brevemente para que la conociéramos. No sé si nos puede responder a estas preguntas que yo decía. Sí, aprovechando justamente lo que se viene comentando, lo que mis compañeras, bueno, tanto Laura como Cristina, los agradecimientos a la editorial, a Ediciones Carena, porque no solo habéis estado y estáis ahí en todo detalle, sino la calidad de vuestro trabajo y todas las publicaciones que, bueno, que al menos las que han caído en mi mano, puedo decir que es para felicitaros, vaya, o sea que es un honor también que podamos estar allí entre vuestros elegidos, ¿no? Muchas gracias en nombre de todo el equipo, porque imagino que todos se están sintiendo igual de orgullosos que yo ahora mismo, así que os agradecemos esas palabras que esté teniendo. Sin duda alguna. También, como bien ha mencionado Laura, gracias a nuestros compañeros, a todo el equipo que ha hecho posible a este libro, que la forma es gracias a todo en conjunto y ellos, aunque no estén aquí con nosotras, están, sin duda Sí. alguna. Entonces, ya sin más, soy Anna Oria, terapeuta Gestalt, terapeuta psicocorporal y mediadora. Y llevo desde hace 10 años en el ejercicio y
Y luego aquí en sí, pues ahora hará cerca de, creo vamos, que me he perdido, al contrario, llevo 12 años en el ejercicio y en sí 10, ahora dentro de poco. Esto de los números a veces como que... Claro, no te preocupes. Lo que sí puedo decir es que es un placer trabajar con mi equipo, así lo siento, y hoy estoy enormemente contenta de poder estar aquí con todos vosotros y con gente conocida que veo por aquí. Así que adelante. Pues nos alegramos de contar con vosotras tres para que podáis, como digo, hablarnos sobre este maravilloso libro y sobre la manera en que os habéis organizado. Laura comentaba antes que tú y Cristina, ¿no?, habíais coordinado la escritura del libro, y yo quería saber un poquito más cómo ha sido este proceso, cómo habéis adjudicado, digamos, los temas, si eso ha sido porque cada uno ha elegido el tema del que quería hablar. Contarnos un poquito más, por favor. Bueno, pues Laura, si quieres comentar un poquito. Quien queráis. Bueno, sí, comentamos un poquito, bueno, como creo que Cris, tú lo quieres comentar, cómo fue que nos distribuimos los capítulos, porque tenemos más o menos, ¿no?, esta parte que fue el inicio fue, como decía, una idea de Cristina, y ella fue quien hizo un guión, quien nos dio la idea, y entonces mejor me parece que lo cuente Cris, ¿no? ¿Te parece? Vale. Y después... Sí. Sí, Perfecto. Bueno, lo que yo tenía muy claro, o sea, para mí fue como una canalización de una idea que esto se tiene que hacer, ¿no? Y mi insistencia siempre fue, tiene que ser algo sencillo para todo el mundo, que una persona que no haya escuchado hablar de la psicología ni de la terapia lo lea y lo entienda. Porque claro, es verdad que cuando te mueves con el lenguaje de la psicología, acabas utilizando un cierto lenguaje, unas ciertas palabras que a otras personas a lo mejor les suena raro, ¿no? Entonces, Laura y yo, el esfuerzo que estábamos, organizamos primero lo de los temas, miramos todas las fichas de los clientes que teníamos, y vimos los temas que más se repetían, los que eran los temas estrella, ¿no? Y ahí están los 10 temas más que hemos hecho en el libro. Y a partir de ahí fue todo muy orgánico. La verdad es que este libro creo que es eso, ¿no? Que el tema de la importancia de que las cosas se hagan desde alma, ¿no? Entonces ha sido todo muy fácil, como que nos repartimos los temas, pero no hubo alguien que se quedó mal o que a todo el mundo le encajó bien su tema. Además, luego reflexionando, esto es una reflexión mía, pero creo que cada uno hemos hecho el tema que teníamos que hacer. O sea, que necesitábamos mirar más, trabajar más, y ha sido muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, después de eso lo repartimos, ¿no? Y a partir de ahí sí que yo creé un guión como, mira, sería interesante que todos los capítulos tuvieran esto, ¿no? ¿Qué es este tema? Los mitos que hay, las cosas que empeoran esa situación o lo que ayuda, los tips, los ejercicios, algunos ejemplos que tenemos nosotros en la consulta. Entonces hice un guión que luego cada uno adaptó a su manera, pero que para que todos los capítulos tuvieran esa línea, ¿no? Esa línea. Claro. Sí, era importante seguir esa coherencia. Esa coherencia a mí personalmente me ayudó muchísimo. Y si los lectores, cuando puedan leer el libro, verán que somos 10 miradas, y hay un hilo que nos une, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo también autónomo, porque cada uno nos hemos dedicado a nuestro capítulo, hemos hecho nuestra investigación, y luego ha habido una serie de reuniones, encuentros, para poder cuadrar y encuadrar en todo momento el seguimiento, y todo ello ha sido posible gracias a la coordinación de ambas, de Cristina y de Laura. Por tanto, es un trabajo co-creado en toda regla. Sí, yo quería comentar un poco, ya que estamos, los temas más consultados en terapia, porque esta idea empezó hace 5 años, ¿no? Cuando justo dijimos, bueno, ¿cuáles son estos temas? Entonces, cada uno revisó fichas, cada psicólogo, psicoterapeuta, de pacientes durante muchos años, a ver qué tema traía, cuál era el tema principal, ¿no?, de los que traían. Y salieron varios, pero
al ponerlos en común, elegimos los 10 que eran los 10 más consultados, ¿vale? Que tienen que ver con la gestión de las emociones, con temas de autoestima, de baja autoestima, de alta autoestima también a veces, tema de cómo poner los propios límites y necesidades, que este es el tema que ha hecho Ana, que luego hablará, o el tema de Cristina sobre la ansiedad, que es de lo que más nos consultan. También relaciones, la relación de pareja, tema estrella, muy consultado. Aquí en sí, muy consultado. La relación, más que la relación antigua con los padres, ¿no? Esa herida desde pequeños, también se trata en el libro porque es uno de los temas que traen muchas personas a terapia. Y también la relación con los hijos, que a veces van muy unidas porque se destapa el tema de la relación con los hijos y la relación de los padres a la vez, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la maternidad. El tema del trabajo, que ya contaré un poquito más yo de qué va, y la depresión, que también hay una mirada muy bonita, desde, no como un problema, sino cuando baja el volumen de la vida, ¿no? Como recuperarnos eso, y todos los libros también están, todos los capítulos están enfocados no solo a una descripción, que ya todos más o menos sabemos, sino a qué cosas le han funcionado a las personas que han estado con nosotros en terapia y cómo esas cosas le pueden funcionar a otra persona, siempre desde una perspectiva de reflexión personal, ¿no? Donde nadie te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Pero sí tener en cuenta que hay cosas que te pueden ayudar y luego que tú tomas tus propias decisiones, por supuesto. No sé si me dejo alguno de los temas importantes. Ah, sí, lo femenino y lo masculino. Lo mismo, ¿no? Que ahora es un tema que está encarado desde un lugar muy bonito, porque ya no es hombre, bueno, en esta humanidad todos tenemos unas partes, ¿no? Como diferentes, como el yin y el yang, ¿no? Y creo que con estos son los temas, pero son temas muy importantes y muy llamativos que a todos de alguna manera nos convocan siempre a reflexionar. Sí, sí, de hecho os estoy escuchando y esto que me comentáis es muy interesante porque como veo habéis dado forma a una especie de manual divulgativo de forma que con palabras sencillas, con experiencias reales, con casos que se pueden parecer a los casos de cualquier persona que lea o se acerca al libro, pues llegamos a tratar temas que son tan importantes, temas vitales que al fin y al cabo nos preocupan a todas y a todas en el día a día y que, como bien decía, es una buena forma de tener una primera toma de contacto, un acercamiento hacia estos temas para llegar a conocerse mejor a uno mismo o a una misma, ¿no? Y con eso enlazo un poco también con el título, porque me gustaría preguntaros, Conócete aquí y ahora. ¿De dónde viene este título? ¿Por qué habéis escogido este título? Contadnos un poquito. Bueno, vamos a ser muy honestas, el título fue una propuesta de la editorial, después de haber leído y corregido, y nos pareció súper acertado, como que se había entendido perfectamente en esencia el libro y que el título lo sintetizaba muy bien, ¿no? Parte esta de Conócete, que nos remite siempre al oráculo del templo de Delfos, ¿no? Conócete de ti mismo, y que además a mí es algo que me gusta mucho, particularmente por todo lo que se ha hablado después sobre eso, ¿no? Cómo este conocimiento de uno mismo lleva al cuidado de uno mismo, al amor por uno mismo, al respeto, ¿no? Porque amamos aquello que conocemos, ¿no? Entonces la palabra conócete no es solo desde aquí, ¿no? No es solo conócete a nivel mental, ¿no? Conócete en la experiencia, que de esto se trata también de terapia que hacemos. Y el aquí y ahora centra mucho eso, porque nos centra en el aquí y ahora que estamos viviendo nosotras cuatro, las personas, gracias que estáis por ahí también mirando, y nos centra en el cuerpo, que es lo que está en el aquí y ahora, y que también tiene que ver mucho con el tipo de enfoque que hacemos. Muchos de los ejercicios y las dinámicas que proponemos no son solo de reflexión o de lectura, son de ponte en acción, hazlas, ponte de pie aquí, haz esto, ¿no? Porque la experiencia pasa mucho por el cuerpo. Entonces el libro nos parece que sintetiza, además el aquí y ahora es uno de los preceptos de la terapia Gestalt, que es los 10 somos terapeutas Gestalt, y que es el presente, ¿no? Nos conecta con el estar en el presente. Lo que está en el presente es el cuerpo, la cabeza se va para un lado y para el otro, pero el cuerpo está en el aquí y ahora. Entonces, mira, nos encanta el título, o sea, gracias, ha sido un regalazo. Nos alegra saberlo porque cuando lo pensamos, cuando trabajamos en ello, veíamos que reflejaba bastante bien
el alma de este libro, que al final es colocarte, como bien dices, en el presente, esa mirada consciente hacia donde estás ahora mismo y qué te ha llevado hasta aquí y qué proyectos tienes de cara al futuro y cómo mejorarlos, ¿no? Entonces, creo que todo enlaza bastante bien con esta idea de manual que puede llegar a ser este libro, de manual de uso, entendiendo el manual en un sentido amplio, que cada uno pues le dará el enfoque y lo llevará hacia donde necesita llevarlo. Entonces, pues me parece muy interesante y ya que os tengo aquí, quería aprovechar para que cada una de vosotras me habléis un poco de, bueno, de los capítulos que habéis escrito vosotras y del tema que os atañe. No sé si os parece empezar por Ana, que nos hablaba sobre los límites, la importancia de los límites. Ana, yo quería que nos hablaras un poquito, que nos comentaras qué son los límites, a qué nos referimos cuando hablamos de los límites y por qué son tan importantes. Bien, más allá de la definición de la RAE, que viene a ser limes o línea divisoria, a mí que estoy totalmente de acuerdo, para mí representa el trazo personal, el trazo existencial, individual, lo que me conforma, lo que soy, lo que he ido co-construyendo con los demás y conmigo, lo que he ido construyendo. Entonces, sería algo así, si fuera de forma como muy concreta. Y realmente es fundamental en nuestra vida. Es algo que está en nosotros y bueno, ahí. Sí, porque al final los límites, digamos que organizan las relaciones que mantenemos con nuestro entorno, ¿no? Hasta donde permitimos que lleguen, hasta donde nos permitimos llegar. Y muchas veces esos límites los establecemos de forma sana, pero otras veces no. Entonces me imagino que en el libro, bueno, me imagino, lo sé, ¿no? Pero quiero que nos cuentes un poco de qué manera enfocas estos límites en el libro, de qué manera nos cuentas que se pueden establecer estos límites de una forma sana, de una forma asertiva, de manera que no repercutan negativamente, sino positivamente en la persona que los está fijando y en su entorno. Claro. Antes de responder a esta pregunta fundamental, sí que es importante, como bien decías, tener en cuenta que la importancia de para poder poner yo un límite, he de saber el lugar que yo estoy ocupando. Es de esa línea divisoria de la que hablaba anteriormente, son un aspecto absolutamente fundamental en nuestra vida y esto hace que yo pueda relacionarme de una forma ya no solo más saludable, sino más coherente conmigo y con mi entorno, que es justamente lo que tú venías a decir. Entonces, la manera que nos afectan en nuestro día a día es hasta en las pequeñas cosas, en la compra en el supermercado, un gesto, una mirada, en cualquier momento donde yo tenga contacto y me relacione con una otra persona, con mi entorno. Entonces, la importancia, sobre todo aquí, radica en poder decir, primero de todo, escucharme, saber qué es lo que necesito, atenderme y poder decirlo. Y la forma más asertiva empieza primero en la escucha y después en el cómo yo te digo lo que para mí no es, o lo que para mí es basta. Entonces, la importancia, entre otras cosas, en mi día a día, no solo en un escenario como puede ser el trabajo, sino en la familia, con mi pareja, con mis hijos, ¿no? Si yo dejo de ocupar mi espacio, dejo de atenderme, evidentemente yo voy a sentirme mal conmigo y en consecuencia con mi entorno. Por tanto, es fundamental la autoescucha y la atención y el tener en cuenta, tener presente a la otra parte para poder así, en momentos de discrepancia, cuando no exista cuando se extralimita la persona, cuando hay una diferencia sustancial, pues poder decir, mira, ¿dónde estamos tú y yo? Y qué es lo que queremos ambos, ¿no? Claro. Un resumen, no sé si... Sí, yo vamos, creo que ha respondido bastante bien a mi pregunta, que puede ser la pregunta de muchos. Y de hecho, esto me lleva a pensar que muchas veces
damos por hecho o no imaginamos que podemos llegar a tener cierto conflicto con algún tema y este libro, por ejemplo, nos va a poner sobre la mesa asuntos que quizá también tenemos pendientes, porque a lo mejor algún lector o lectora no se ha planteado que quizá los límites que ha establecido o que no ha establecido en su vida le están afectando de forma negativa, le están haciendo sufrir y gracias a este libro pues van a ver una perspectiva y un enfoque nuevo y por supuesto una manera de hacer las cosas, ¿no? Un modus operandi que quiera que no lo colocan en el centro de la situación, como bien decía Laura antes, aquí y ahora, y te hace, pues bueno, coger las riendas un poco de la situación que tienes y reconducirla, ¿no? Que es de lo que se trata todo esto, me imagino. Absolutamente. Sí, sí, y sobre todo los conflictos se dan ahora, lo importante es tener los recursos y uno de ellos es poner los límites cuando son precisos. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, y esto me va a enlazar con lo siguiente de lo que me gustaría hablar. De hecho, muchas veces cuando perdemos ese norte o perdemos esa dirección en la que a la que queremos llegar, ¿no? Y los límites en los que nos movemos, llegamos a unos estados ansiosos, a unos estados de tristeza, de frustración, de sentir que no estás controlando hacia dónde vas. Y eso pues, puede repercutir, evidentemente, y puede desenvolverse en situaciones mayores y cada vez más complicadas de gestionar, ¿no? Y aquí entra el tema que Cristina ha tratado en este libro, que es la ansiedad, Cristina. Y bueno, ¿qué decir de la ansiedad, no? Yo os comentaba en otras ocasiones que la ansiedad es como parece el ser el mal de este siglo y que no nos deja libres a ninguno. Pero muchas veces quizás nos hemos acostumbrado a vivir en ese estado ansioso, a normalizar ciertas situaciones o ciertas emociones que, bueno, las emociones al final son pasajeras y es normal que pasen por nosotros, ¿no? Como su nombre indice. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir en ese estado que tampoco es normal o que no nos beneficia en nada, pero por el ritmo de vida que llevamos o por no querer echar una mirada hacia adentro, seguimos caminando en esa dirección y cada vez avanzamos más y todo se va haciendo más complicado. Entonces, yo quería preguntarte, ya que en este libro pues, nos habla sobre el trastorno de ansiedad, sobre la ansiedad en sí, ¿cómo puede diagnosticarse la ansiedad a tiempo? O sea, ¿qué señales son a las que tenemos que prestar atención para no llegar a un estado en el que ya sea complicado reconducir por uno mismo? Claro, bueno, nosotros los psicólogos no diagnosticamos propiamente dicho, el diagnóstico siempre es un tema de médicos y concretamente psiquiatras, ¿no? Pero nosotros trabajamos con los síntomas, ¿no? Cuando la persona viene con los síntomas, aunque no diagnostiquemos, enseguida nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces vienen con diagnóstico, a veces simplemente con esos síntomas nosotros vamos a trabajar y el trabajo que, por lo menos en los psicoterapeutas humanistas, trabajamos siempre como un todo, ¿no? No trabajamos desde solo una cosa particular, sino al final todo está conectado, ¿no? Todo lo que nos pasa tiene que ver con cómo nos gestionamos, cómo nos conocemos y las reacciones que tenemos, que, claro, todas estas reacciones se van a aprender en los primeros años de vida. Es cuando creamos un mapa y ¿qué pasa? Que ese mapa, como no nos lo han enseñado de una manera adecuada, porque la sociedad tampoco nos informa, no hay una inteligencia emocional, ¿no? Que se trabaja en otras cosas. Entonces, somos muy ignorantes sobre nosotros, sobre nuestra psicología, sobre nuestras reacciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega un momento en que empiezan a acumularse situaciones y que no sabemos cómo gestionar, que encima vemos reacciones que no entendemos, pues vamos ahí bloqueándonos y llega un momento en que las situaciones nos desbordan, ¿no? Entonces, bueno, la ansiedad es una de esas desbordamientos, ¿no? Que se producen. En realidad la ansiedad es una reacción natural ante situaciones estresantes que todos por eso todos conocemos la ansiedad, porque si yo tengo una situación estresante voy a sentir una hiperactivación que es saludable, porque si yo no tengo esa hiperactivación en una situación estresante o amenazante incluso, yo no tengo esa capacidad de reacción. El problema con la ansiedad patológica, que es de la que yo hablo en el capítulo sobre todo, es cuando eso se mantiene o con una intensidad muy superior a la necesidad de la situación, ¿no? Yo a lo mejor tengo que hacer una charla y lo estoy viviendo como si tuviera un león delante, ¿no? Entonces ahí hay como un desajuste entre la necesidad de activación y la situación real, ¿no?
Y por otra parte también cuando acaba la situación y lo que tú has dicho, ¿no? Como seguimos este ritmo frenético, se va siguiendo manteniendo, se sigue manteniendo esa hiperactivación. Claro, el cuerpo ya deja de funcionar bien, porque el cuerpo va por ciclos, ¿no? Yo necesito estar activo y descansar, estar activo o alimentarme y luego que eso se digiera, ¿no? Entonces, el problema es cuando eso se queda bloqueado, ¿no? Y aquí tenemos la ansiedad. Entonces, en terapia lo que vamos a hacer es ver qué está causando esa sintomatología de hiperactividad, bueno, en el capítulo describo muy bien, ¿no? Hay toda una serie de síntomas, pero muchas veces son evidentes, la persona se da cuenta de que hay un tema que tiene que ver con la ansiedad y a veces no, hay veces que yo tengo pacientes que me han venido, no es que me he ido al médico porque de repente tenía un dolor intestinal gordísimo y estaba fatal, pensaba que me pasaba algo malísimo y me ha dicho que me vaya al psicólogo que tengo ansiedad. Entonces, claro, ¿no? Ahí vamos, nosotros vamos a trabajar con encontrar qué es lo que está pasando, qué está provocando, cuál es el desajuste que hay detrás que no se está atendiendo, ¿no? Y para que y enseñar a la persona para que aprenda a entender y gestionar eso, ¿no? Que no pudimos aprender, vuelvo a lo de antes, en la infancia porque no nuestros padres, pobrecitos, que es demasiado bien, sino en la sociedad no existe esta conciencia. Yo creo que ahora empieza a haber un poquito más de conciencia en todo, ¿no? En la psicología, en el cuerpo, en la alimentación, y eso es lo que deberían enseñarnos de pequeños, ¿no? Sí, Como decía sí, Laura, si no, es que si yo no me conozco, no puedo quererme, no puedo cuidarme, no puedo estar bien. claro. Claro, al final es poner el foco en uno mismo y pararse a pensar, reflexionar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Como bien decía, la ansiedad es una reacción a otra situación, entonces donde hay que abordarlo es en la situación en sí, no en la propia respuesta que tu cuerpo está dando. Y por eso este libro es verdad que es muy interesante, pero como bien dice, no solamente describe esa sintomatología asociada a la ansiedad, sino que además da una serie de pautas, da una serie de consejos que permiten ayudar a gestionar esa tormenta, ¿no? Que es la ansiedad cuando viene, ¿no? Entonces, es como un manual que te acompaña y que, como bien dice, ya que nos falta esa inteligencia emocional porque quizá por construcción social no hemos recibido la formación necesaria y ahora afortunadamente la verdad es que yo sí considero que hoy en día se está poniendo el foco de nuevo en eso y por fin, porque es una asignatura que tenemos pendiente y que es absolutamente necesario, ¿no? Y igual que existían, y afortunadamente no, muchos prejuicios en torno a todo el tema de la psicología, de acudir a terapia, ya afortunadamente se entiende como lo que es, como una herramienta de ayuda, como algo necesario y que más allá de ser útil, además es muy beneficioso, muy provechoso para una misma. Y tu libro refleja muy bien, o sea, bueno, vuestro libro, perdón, pero en concreto tu capítulo, decía, refleja muy bien esta idea de la terapia como acompañamiento, como algo que te sirve, que te ayuda y donde puedes encontrar pues apoyo, ¿no? Entonces, pues, quería agradecerte que hablaras sobre la ansiedad, que hayas dado estos consejos y esta serie de pautas en tu capítulo, porque creo que le pueden servir a muchos lectores y lectoras y que va a resultarles muy útil en su proceso, sea cual sea este. Y yo creo también, porque me preguntabas también, ¿no? Que es un mal de nuestro siglo, aparte de la falta y sí que ahora se empieza a vislumbrar, todavía hace falta materializar eso en la educación, que es otro tema, pero bueno, sí, ya se empieza, ya somos conscientes todos de esa necesidad, ¿no? De buscar esas respuestas y de formarnos cada uno y de aprender, ¿no? Pero también hay un tema en la sociedad que muchas veces se genera con esta necesidad de generar, ¿no? Consumo, unas expectativas muy altas del bienestar, ¿no? De cómo tendríamos que sentirnos, y esto también es muy contraproducente. O sea, el aprender también, tú hablabas antes de las emociones, que además hay un capítulo que lo explica muy bien. Sí, Eh, eh, es importante entender que no nos gustarán, pero es que son necesarias, nos están ayudando si las gestionamos bien, como todos los capítulos. O sea, los capítulos al final nos van a llevar todos al mismo sitio, ¿no? Que es lo que tú estabas diciendo y que era la idea del libro, que la gente entienda
que la terapia no es una cosa para gente que está muy mal, sino que es un camino de autoconocimiento y autocuidado. Y en todos los temas vamos a llegar a los mismos puntos, ¿no? Que aprender a reconectar, no solo desde la reflexión que decías tú, sino también, como decíamos, ¿no? Me parece que Laura, desde reconectar con el cuerpo, que es donde Claro. el gran desconocido y es en el mapa de nuestra felicidad. Cada uno tenemos unas respuestas concretas que tenemos que encontrar. Y esto es lo que enseñamos en terapia y lo que en el libro por lo menos queremos que la gente que muchas veces tiene prejuicios pierda el miedo y si lo necesita, a lo mejor con el libro ya es suficiente para entender muchos temas, pero a veces pierda ese miedo, esa reticencia a ir a un terapeuta y trabajar lo que necesita. Sí, sí, el libro es, como digo, un buen manual, un muy buen manual de acompañamiento, pero no deja de ser, en algunos casos, a lo mejor un primer paso hacia algo más, ¿no? Que será la terapia en esa situación. Y es muy importante que hablemos de esto, pues bueno, porque la neutralidad que precisa y que es justa en este caso, porque, como decíamos, es un mecanismo de ayuda como cualquier otro y acercarlos a los demás es una gran labor por vuestra parte, porque ya no solamente lo acerca, que decía yo, sino que además eh, hace esa persona, lo invita a reflexionar, a mirarse a sí mismo, a hacer ese camino de autoconocimiento, esa exploración y esa reconexión con su propio cuerpo, ¿no? Que mencionabais vosotras antes y que nos vuelva a llevar de nuevo a esa frase de conócete aquí y ahora, que da título a este libro. Y lo mismo ocurre con otros temas que también mencioné en el libro, como es el caso de lo que habla Laura, que es bueno, la satisfacción en el trabajo, es decir, el sentirte cómodo en lo laboral, en el trabajo que estás desempeñando, en la profesión que te ocupa. Y yo te comentaba, Laura, que me imagino que esta frustración que a veces surge por no estar cómodo en un trabajo, por pensar que necesitas algo más o que te estás estancando, todos esos pensamientos que a veces nos asolan, después de la pandemia se han debido de ver bastante reproducidos, me imagino, ¿no? ¿Lo habéis visto así en la terapia? Sí, bueno, como primero decir que el tema del trabajo, ¿no? Es uno de los temas que son muy consultados y que queríamos también abordar aquí porque pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Como unas 8 horas más, es una tercera parte del día. Si el día tiene 24 horas, a veces pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestra familia o con nuestros amigos. Entonces, antes de la pandemia, había ciertos temas que eran más recurrentes, ¿no? Que cierta insatisfacción de querer un cambio y no atreverme, o de estar perdido y no saber hacia dónde, ¿no? Parece que se nos ha inculcado que tenemos que ver desde muy pequeños cuál es nuestra vocación, nuestra llamada, y no siempre es así, ¿no? O de perder el sentido. Y a veces esto aparece también dentro de otro montón de cosas, porque lo que nos pasa en el trabajo luego afecta a nuestra familia, afecta a nuestra salud, nos puede provocar ansiedad también. Pero es verdad que después de la pandemia han cambiado muchas cosas, ¿no? Se nos ha hecho más presente esta situación de incertidumbre, de que no hay mucha seguridad en nada. Ha cambiado algunas cosas bien, como es el trabajo remoto, para algunas personas está muy bien, y fundamentalmente ha cambiado el tema de buscar un sentido, ¿no? A lo que hacemos, a querer que el trabajo, ahora el trabajo remunerado, porque también trabajamos, qué sé yo, también trabaja un señor que le hace un pastel a a sus nietos, o bueno, a alguien en casa que está haciendo alguna cosa, ¿no? También hablamos más del trabajo remunerado. Por la cantidad de horas que implica en nuestra vida que tenga algún sentido. Entonces, el capítulo hace que reflexionemos sobre qué quiero, qué me va bien a mí, en qué soy bueno, cuáles son mis valores, qué es aquello que me conmueve, que me emociona, cómo hacer bien, qué es lo que tengo para dar, cómo hacer bien lo que hago, ¿no? Porque a veces no es lo que yo elegí hacer, pero necesito hacerlo y mejor hacerlo a buenas, ¿no? De buena manera. Y también con el tema este de la pandemia, algo más que quería decir. Ay, se me ha ido. No te preocupes, son muchas cosas. Es normal, pero mientras te viene eso que decía Ya lo tengo, ya lo sobre la... Ajá, dime. una No, cosita. quería hacer un apunte que además nosotros hemos... Ana, perdón, sí, no, no, ha venido. Que si no se me va a Ajá. volver a la cabeza. No,
es muy importante para mí en este tema que el tema del trabajo no es algo que dependa exclusivamente de la responsabilidad de la persona, ¿vale? Pueden pasar muchas cosas y hay también un sistema económico, un sistema de mercado laboral, un sistema político, que esto hay una responsabilidad compartida. Y si bien en el tipo de terapia que hacemos siempre hablamos de la responsabilidad individual, hay que tener en cuenta que en esto no todo depende de uno y que muchas veces también en el ámbito de las empresas, no todas, porque por suerte esto está cambiando, se comprometen con la felicidad de la persona, pero un poco tu responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también tenemos que ver cuándo se hace recaer en la persona demasiada responsabilidad en las empresas con un discurso de ser feliz y está muy bien y todos queremos, pero ¿qué pasa cuando la persona no está de todo bien, no está sufriendo ansiedad, por ejemplo, ¿no? Cómo se queda esa persona, ¿no? En el ámbito laboral. Si no estás motivado, si no eres positivo, pues no sirves, ¿no? Entonces, también abordar esto, ¿no? De cómo la valía de la persona cuenta, cómo hay una llamada a la corresponsabilidad en el ámbito del trabajo y también a la responsabilidad personal, ¿no? Es decir, esto que decíamos antes de que quiero, que necesito, pues las dos cosas juntas me parece que son interesantes, porque es un tema que abarca más que la responsabilidad personal, ¿no? Ya sabemos las condiciones de trabajo y, bueno, y todo esto. Sí, sí, como bien dices, yo creo que, bueno, que influyen muchas cosas en este tema, ¿no? Porque al final no dejamos de ser personas en un ámbito laboral, pero personas que están atravesando también situaciones en su vida, sean cuales sean estas. Por ejemplo, que puedan tener ansiedad, que puedan tener problemas en sus relaciones familiares, de amistad, de pareja. Entonces, al final, esa persona debe gestionar eso que le está sucediendo en su entorno y al mismo tiempo responder al compromiso que ha adquirido en el ámbito laboral. Y eso a veces se hace muy difícil. Y aparte, también puedes entrar en conflicto con aquello que, con tus expectativas, con lo que tú crees que son tus expectativas o que se espera de ti o que hasta donde tú debes llegar porque así lo consideras y aquello que estás desempeñando, que muchas veces eso pues desemboca en un sentimiento de frustración enorme, ¿no? Y ahí influyen, comentabas tú en tu capítulo, mucho los mandatos familiares. Y yo quería que nos hablaras también un poquito de este tema porque yo creo que es algo a lo que muchas personas son ajenos y que es muy interesante porque eso que se nos ha inculcado desde pequeño, eso que hemos visto y que consideramos que se espera de nosotros, determina las decisiones que tomamos incluso en la edad adulta y bastante adulta. Entonces, yo quería que nos contaras un poco cómo influye y Sí, les llama les llamamos mandatos familiares, ¿no? Porque lo primero lo absorbemos de la familia, pero luego lo absorbemos en la escuela, de la educación, la sociedad, es este deber ser, ¿no? Cómo debes ser tú. A veces de la familia nos viene de forma un poco inconsciente, porque, bueno, hemos visto que el padre, no sé, es médico, entonces, mira, me gusta eso, me he impregnado de eso desde pequeño y quiero hacerlo. Aquí hay una decisión personal. El tema es cuando uno no lo ve esto y sigue el camino para satisfacer que al padre le gustaría que yo también sea médico. Entonces, aquí hay una parte que igual a mí se me da mejor el arte que la medicina, ¿no? Pero para seguir esta estela de la familia, lo hago. Entonces, volvemos al conócete, ¿no? Primero conócete a ti para ver qué quieres. A veces ocurre que encaja bien y soy feliz siendo médico porque, mira, desde pequeñito estuve allí. Pero a veces no tiene nada que ver con mi situación o con mi momento. También ocurre que si el padre te dice, bueno, tú tienes que ser abogado y por llevarle la contraria, aunque me encantaría ser abogado, hago otra cosa que no tiene, o sea, lo contrario a lo que me inculcan. Pero también estoy atado mediante la oposición, oponiéndome a lo que dicen. Pero es una forma de estar atado y de hacer lo que me dicen, o exactamente lo contrario, como rebeldía, pero sin cuestionarme qué quiero yo, qué encaja con mis valores, ¿no? Y estos valores también cambian. Hoy en día no tenemos un trabajo para toda la vida generalmente, van cambiando, vamos cambiando lo que conocemos, lo que sabemos de nosotros mismos, vamos evolucionando y vamos cambiando. Estos mandatos está bien tenerlos en cuenta, escucharlos. ¿Qué es lo que me viene de mi familia? Yo cuento un poco mi historia familiar, ¿no? Mi familia era muy hippie, y era, pues, haz lo que quieras, y yo salí todo lo contrario, ¿no? Como muy curranta, muy responsable de todo lo que hay que hacer. Y
Bueno, tener en cuenta esto, respetar que para mi familia haya sido así, ¿sabes? Respetar que mi madre o mis padres hayan sido como hayan querido ellos, agradecer todo lo que me han dado, transmitido cuando son estos mandatos, no solo pelearme con los mandatos, ¿no? Pero luego ver cuál es el camino que quiero hacer yo, ¿no? Esto sería un poquito la cosa. Y otro tema importante que también de este capítulo, cuando hablamos del trabajo, nosotros también tenemos en cuenta la tarea que toca hacer y la relación en el trabajo, ¿no? Porque son dos aspectos diferentes, ¿sabes? Entonces, saber cómo me preparo yo para hacer bien esa tarea, pero luego cómo me relaciono yo con los demás para que esto funcione. Aunque sea autónomo, siempre me voy a tener que relacionar, ¿no? Entonces, en este tema de la relación, sobre todo, es donde entra el trabajo sobre uno mismo. Es decir, cómo quiero yo estar con los otros en un lugar que me va a ocupar muchas horas de mi vida. Claro. Claro, bueno, pues esto que nos cuenta me parece interesantísimo y decir a los espectadores y espectadoras que nos están viendo que esto es solo un preámbulo de lo que podrán encontrar en el libro, tanto lo que has dicho tú, Laura, como Cristina, como Ana. En el libro podréis profundizar, por supuesto, muchísimo más en todos estos temas y encontrar toda esa información que quizás no lo sabéis, pero que necesitáis, igual que todos. Entonces, yo quería agradeceros esta charla que estamos teniendo y esto que nos estáis comentando, porque me parece no solo una muy buena presentación del libro, sino que además me parece que estáis diciendo cosas absolutamente necesarias y muy interesantes. Y por último, yo quería hacer la pregunta que siempre solemos hacer en estas entrevistas y quería escuchar de vosotras por qué creéis que hay que leer Conócete aquí y ahora. Quiero que hagáis una recomendación a nuestros espectadores y espectadoras para que, bueno, para que se animen y se decidan a leerlo. Ok, bueno, yo creo que por prevención, sobre todo para las personas jóvenes, a mí me hubiese gustado tener este conocimiento sobre estos temas tan importantes y creo que para los jóvenes, yo ya lo he, al hijo de mi marido, por ejemplo, ya se lo he regalado cuando tiene 20 años y creo que es el momento de leerlo. Desde luego que sí. ¿Y vosotras, Cristina, Ana, tenéis alguna recomendación? Sí, yo un poco reiterarme en lo que hemos ido diciendo y que tú también lo has comentado, que al final, como el título, ¿no? De que el autoconocimiento es la base de aprender a querernos, a respetarnos y a cuidarnos. Y esa es la base del bienestar, de la felicidad. Sin eso no hay. Entonces, desde ahí, ese sería el sentido para mí, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Y Ana. siguiendo en esta línea, pues el leer este libro y el conocernos a través también de la mirada, ¿no? Como ocurre cuando llega a nuestras manos la experiencia, el conocimiento y lo compartido, esto nos permite en nuestro aquí y ahora no solo conocernos un poquito más, sino también nos ayuda a una mejor relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Totalmente, totalmente. Pues muchísimas gracias por esto. Y ya como cierre, me gustaría que nos leyerais, si queréis, algún fragmento del libro para que, bueno, para que los espectadores y espectadoras vean un poquito cuál es el tono de este, ¿no? Cómo se desenvuelve. No sé si alguna de vosotras quiere empezar, Me porque gustaría sé que hay. que os parezca. Nos lo hemos dicho un poquito, como sabíamos que querías y es de la introducción, un trocito cada una, estará Ana, sí, ¿no? Perfecto. Entonces, nuestro objetivo siempre es la buena salud, que cada persona logre un ajuste creativo personal a su situación, sin someterse pasivamente a la presión del medio ni actuar indiferente a su entorno. Manteniéndose en contacto, experimentando por sí mismo la vida y asumiendo su propia responsabilidad. La armonía interna pasa por tener en cuenta quién soy y qué siento, cultivando la presencia, la consciencia, la autonomía y la espontaneidad. Nos Muchas gustaría gracias. Perdona. Perdón. Nos gustaría que encuentres en el libro una guía para superar situaciones que te bloquean, te angustian o te enfadan, y que su lectura te ayude a tomar decisiones y vivir de una manera coherente contigo mismo o misma. En ningún momento pretendemos que este libro sustituya un proceso terapéutico cuando éste sea necesario,
aunque en algunos casos bastará con la lectura y la atención a la propia experiencia para prevenir complicaciones mayores, desarrollar nuestras fortalezas y virtudes y mantener una buena salud mental, afectiva y relacional. En otros casos, la lectura puede motivar el inicio de un proceso terapéutico, partiendo de cierta claridad y una mayor comprensión sobre los asuntos planteados. Esperamos que disfrutes y aproveches al máximo de este libro que se ha publicado gracias al trabajo y la cálida acogida del equipo de Carena. Puedes empezar la lectura por el capítulo que más te guste, ya que cada capítulo es independiente de los otros. Y al final verás que todo suma en el interior. Y estaremos encantadas y encantados si nos haces llegar tu experiencia personal y puedes dejarnos un mensaje en este Instagram o escribirnos. Bueno, será un gusto. Bueno, pues ha sido un gusto para nosotros, ya no solo teneros hoy aquí en nuestra entrevista, sino trabajar en este proyecto en el que confiamos desde el principio, porque al final transmite unos valores que son los valores que a nosotros como editorial nos definen y en los que creemos. Y como digo, es un placer haber trabajado con vosotros, porque a pesar de que habéis sido 10 autores, estáis tan bien coordinados y estáis caminando todos en la misma dirección y eso se nota. Por lo tanto, nos habéis puesto todo muy fácil. Así que os lo agradezco, os agradezco también que os hayáis animado a hacer este proyecto. Recomiendo encarecidamente la lectura de este libro y, bueno, comentar que pueden adquirirlo ya en librerías y también en nuestra página web, que se titula Conócete aquí y ahora, y que este es solo el inicio de un camino que será largo, estoy segura. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Dime, Una cosa dime. que se me han olvidado unos agradecimientos que nos ha ayudado Claro. muchísimo. Es Maru Rodríguez, también a Eleni, que también es psicóloga Maru, Eleni, Patricia Cano, porque somos 10, pero en realidad somos muchos más que 10, los que hemos intervenido. Vale, pues muchísimas gracias también a ellos y bueno, nos vemos pronto. Si os animáis a escribir otro proyecto. Vale. Muchas gracias. Un abrazo de parte de todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.